El béisbol es solo un juego, sí, y el Gran Cañón del Colorado es solo un hueco en medio de Arizona. El que piense que el béisbol es solo un juego está totalmente confundido. Esa frase de George F. Will es la explicación de muchos fanáticos de la pelota a su pasión por el rey de los deportes. Ser aficionado al béisbol es un placer sufrido. Uno nunca sabe lo que va a pasar, pero tampoco sabe cuándo un partido va a terminar. Si eres de los locos que son seguidores de la pelota caliente, la vida es más que 108 costuras. En México, el rey de los deportes tiene una larga historia que contar, pero si eres seguidor de aquellos rojos que juegan como diablos, el escenario tiene un lugar reservado para ti. Los Diablos Rojos del México son el equipo más ganador de todo el deporte en nuestro país. Los Escarlatas han forjado su historia con base en hazañas llenas de grandeza. Pero, ¿qué es un equipo sin una afición? Juegan un papel muy importante ellos en cada uno de los partidos y pues para el cual nosotros nos motivan a jugar y dar el 100%. Imagínate, desde los 10 años hasta la fecha, qué no aventuras he vivido, qué agradables, desagradables, con lluvia, sin lluvia. Se oye la algarabía y eso es un ambiente especial que te da el béisbol y el acercamiento con los muchachos lo sienten más cerca todavía. Los de la tribuna son los encargados de alentar al equipo en las buenas y en las peores, recibiendo satisfacciones cuantiosas o decepciones difíciles de superar. El fanático del México está acostumbrado a una cosa: la emoción es el pan de cada día en los asientos de los porristas escarlatas. La historia de Diablos es vasta, pero los seguidores de los Pingos han ido cambiando junto con el equipo. El caminar del aficionado escarlata comenzó en un inmueble que solo recuerdan los que vivieron la época de oro del béisbol. El Parque del Seguro Social fue la primera casa del México, un estadio donde se respiraba un ambiente diferente. En el Parque del Seguro me parece que fue muy romántico, muy sin tanta tecnología, pero con mucho más acercamiento hacia el jugador. El ambiente era agradable, nunca sí había fricciones verbales, pero golpes nunca hubo. Antes había uno que se le conocía por el Pingo, ¿verdad? Y entonces pues era el que animaba así el ambiente. Don Alfredo es integrante de la Porra Brava, organización que alienta a los Diablos desde el antiguo Parque Delta, al igual que el señor Sergio Padilla, que es uno de los pocos seguidores que han sido fieles al béisbol en el Distrito Federal. Él cuenta que en el viejo parque se vivían las cosas con mucho sabor. Realmente la ambientación era el señor Roberto Kerlegan, que era el anunciador oficial. Estaba un grupo que era el grupo de Cedillo. Cedillo era contratado por Diablos Rojos del México y era música tropical. Y entonces... Estar en el Parque del Seguro Social era una fiesta segura. Bailabas, cantabas y echabas relajo de una manera sana y entre amigos. El béisbol era un escaparate perfecto en aquella época. Se podía disfrutar de unos tacos de cochinita, además de degustar una cerveza mientras apoyabas a los Diablos. Que todos los que asistíamos al Parque del Seguro Social lo disfrutábamos mucho. El béisbol se llenaba el estadio, se llenaba hasta las lámparas, había mucha afición. Cuando nosotros estábamos en el Parque del Seguro Social, había un acercamiento muy especial con la gente. Se convivía con la gente, por donde entraban y salían los jugadores era por donde entraba y salía la gente. Y había un acercamiento muy especial, se creaba esa familiaridad entre ellos y yo creo... Los jugadores son una parte vital de este hermoso deporte, llamado béisbol, y como tal, ellos mejor que nadie han visto cómo fueron las cosas en aquel tiempo. Para Luis Fernando Méndez, leyenda de los Escarlatas, las cosas fueron distintas en el estadio ubicado en la colonia Narvarte. En el Parque del Seguro y el Fainano la gente está muy cerca, está bien metida, eso te motiva y te alienta a ese apoyo que lo sientes cerca. El Parque Delta fue testigo de la rivalidad más grande de la pelota caliente en nuestro país. Diablos y Tigres fueron los actores de la llamada Guerra Civil. Ambos equipos protagonizaron auténticas batallas en la arcilla, brindaron partidos épicos y serios finales de locura. Con el Tigre siempre ha sido el rival eterno a vencer. Ese siempre ha sido. Cuando estuvo el Cananea Reyes, cuando estuvo Chito, cuando estuvo muchos de los entrenadores de aquellos años y jugadores de aquellos años, desquitaban
el sueldo y apreciaban la playera que portaban. Esa es la realidad. Este inmueble, que fue el escenario de la tragedia en 1985, cuando fue la morgue más grande del país, desapareció luego de que el Seguro Social vendiera el terreno a quienes posteriormente harían un centro comercial muy solicitado por la sociedad hoy en día. Con la venta del estadio, varios de sus aficionados se fueron con su nostalgia. Sin embargo, la decisión de llevar a los Diablos al Foro Sol parecía lo más adecuado. Cuando nos quitan el Parque del Seguro Social, una experiencia que dolió mucho, al grado tal de que muchos aficionados derramamos lágrimas por esa situación. Yo creo que es una parte clave y fundamental de que el béisbol y su tradición no se perdiera en la Ciudad de México. De no haber existido el Foro Sol, yo creo que la determinación de no haber existido el Foro debió haber sido sacar al equipo de la Ciudad de México, y la historia hubiera cambiado, porque tal vez hubiera resultado un éxito la nueva plaza y tal vez el béisbol no hubiera vuelto a la capital. Y yo creo que la Liga Mexicana no puede soportar su existencia sin un equipo aquí en esta ciudad. El nuevo parque de pelota también vio cómo se mudaron los Tigres capitalinos, la guerra civil, aficionados y lo que quedaba de añoranza con ellos. La situación fue a contracorriente para los Escarlatas. Yo era aficionado a Tigres, solamente que cuando se van de la Ciudad de México, yo sentí que me habían traicionado. Entonces, una experiencia negativa, digamos. Muchas personas que asistían al Parque del Seguro Social dejaron de asistir al Foro Sol. Por un lado, personas mayores, por las escaleras, entonces fue renovando la afición. En el inmueble ubicado en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, las cosas cambiaron tanto para jugadores como para aficionados. Una interminable subida en las escaleras y lo enorme que parecía el estadio hacía que la afición se dispersara. En el Foro Sol, la verdad es que no teníamos mucho contacto con la gente, apenas con los que conocíamos nosotros y los saludábamos y los veíamos en las giras. El Foro Sol era como que un poquito más aislado, ¿no? No hacíamos conexión con el jugador, con la afición. La llegada a este monstruo de estructura metálica hizo que la afición se dividiera. Anteriormente solo había una porra, pero con el tiempo fueron surgiendo nuevos grupos de animación como la Infernal, la de las Campanas e incluso los que apoyaban a un solo jugador. En el Foro Sol, pues la cosa fue distinta, ¿no? Ya todos desperdigados, todos separados, nosotros fuimos al jardín izquierdo. Fue cuando se empiezan a dividir las porras, antes nada más estaba la porra brava. Al Foro Sol llegó una era que volvió más dinámicos los partidos. Las pantallas cambiaron la manera de ver la pelota caliente, además de que para diversión de los pequeñines se creó la nueva mascota de los Diablos. Rocco sustituyó al Pingo y ahora es el encargado de sacar risas y enardecer a las multitudes. En el Foro Sol ya vino la época de una pantalla, ya vino además una era pues muy rica en campeonatos para los Diablos. La gradería, si tú te recordarás, en el Foro Sol era en la parte alta, había, no sé, 3 o 4 metros de distancia a la altura hacia abajo para que estuvieran cerca de los muchachos, o sea, realmente nunca se tuvo ese contacto. Cuando se habla de la organización de los Diablos Rojos de México, siempre los campeonatos van ligados a ella, y en el Foro, los Escarlatas vivieron una buena época. Se consiguieron un total de 5 campeonatos. Sin embargo, se cree que tanto prensa como afición fue injusta con el coloso de la Magdalena Michuca. Tanta fue la buena suerte que Diablos vivió en esta época, que la última temporada del dicho inmueble, los Pingos ganaron el campeonato más reciente en su historia. El 2014 vio como luego de un batazo de largometraje que salió de las muñecas de Juan Carlos Gamboa, el conjunto de la capital levantó su 16º gallardete de la Liga Mexicana de Béisbol. Tras este último episodio de gloria para el México, la llegada de la Fórmula 1 obligó a la directiva a mudarse a otra plaza, la cual sería una apuesta riesgosa, pues el Parque Frainano no tenía la capacidad que albergaba el Foro Sol. Sin embargo, volvería la gran convivencia, jugador-aficionado. Ahora la nueva historia en el Frainano en un escenario que es mucho más chico que los dos previos, que vuelve la calidez, pero que al mismo tiempo se cuenta con tecnología, que se cuenta con una pantalla, ya la época del internet, con mucha interacción en Twitter, en redes sociales, y esto sin duda ha influido en la manera en que el aficionado puede
sentarse y observar el desarrollo de un juego. Son tan solo 2 temporadas las que el equipo lleva en este pequeño pero acogedor estadio, y los aficionados sienten que las viejas glorias han vuelto. Los jugadores ven a sus seguidores y se sienten cada vez más motivados. Ahora se conjuntan los 2 factores que fueron principales en los 2 estadios anteriores. La cercanía de los aficionados y el sabor que imprimen las pantallas han dado ya una forma de apoyar definida, sin olvidar aquel chiquitibum tan característico. A lo largo de la historia del béisbol en nuestro país, hay cosas que han ido evolucionando. Es el caso de las porras. El rey de los deportes como símbolo de familiaridad ha ido perdiendo ese toque de respeto. Actualmente han llegado al diamante gritos muy futboleros e insultos fuera de lugar. Aficionados, directiva y medios de comunicación trabajan en conjunto para que la educación vaya de la mano con el deporte. Todos queremos que México progrese y yo creo que si cambiamos nuestra cultura deportiva, es decir, mantener una apertura a que nos guste el béisbol, pero también poder ver el boxeo y poder ver los Juegos Olímpicos y poder entender un poquito de natación y el automovilismo, entre más ampliamos nuestra cultura deportiva, creo que también va a crecer nuestra cultura como país. No hay que olvidar que el béisbol es un juego donde el sufrimiento va incluido, pero también el respeto por el otro. No hay que confundir el insulto con la agresión, ni creer que la diversión justifica la violencia. Las buenas costumbres son cosas que se heredaron desde los tiempos de Don Sergio y el señor Alfredo, cuando una orquesta te ponía a bailar y salías con buen sabor de boca. Recibamos el futuro estadio porque esta será la casa de un equipo con una afición incomparable, un lugar digno del más ganador de todo México. Porque sea donde sea, el fanático de los Diablos siempre estará ahí gritando al más puro estilo de él.